RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 6 de junio de 2019. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaña en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio, Marilia García, y en la dirección técnica está César González e Ian Martínez Monasterios. Les saludo a Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que nos pueden ver, aparte de Periscope y otras plataformas, como nuestra aplicación en Android, 750 RCR. También nos pueden escuchar por allí en YouTube, donde pueden ver nuestra programación en vivo y en directo, y los invito a que se suscriban y les den un me gusta. Ya vamos a iniciar nuestra programación del día de hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó en declaraciones recogidas en un artículo del diario The Washington Post que accedió a un audio de una reunión privada que el secretario de Estado mantuvo en Nueva York, que el dilema de Estados Unidos es mantener unida a la oposición en Venezuela. Dijo textualmente: nuestro dilema, que ha sido mantener unida a la oposición, ha resultado ser tremendamente difícil. Esto lo reconoció Pompeo, quien añadió que en el momento en que Maduro se vaya, todo el mundo va a levantar la mano y va a decir: elígeme a mí, yo soy el próximo presidente de Venezuela. Serían más de 40 personas las que se creen que son el legítimo heredero de Maduro. Entre tanto, el Grupo Lima se reunirá este jueves en Guatemala para continuar sus conversaciones sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Conformado por unos 11 países latinoamericanos y Canadá, esta iniciativa busca una salida a la situación que atraviesa nuestro país, que se agravó después de que el presidente encargado, Juan Guaidó, llamara a civiles y militares a levantarse para el cese definitivo de la usurpación, refiriéndose a la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril. En otras informaciones tenemos que el politólogo Luis Salamanca destacó que estas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, revelan que en la oposición en Venezuela hay convergencia, pero no unidad. En enero lo que comenzó fue una especie de milagro en la oposición con la irrupción de Guaidó a raíz de la situación planteada por Maduro. Pero la oposición venía dividida desde el año pasado, se fracturaba permanentemente. La mesa de la unidad no solamente había sido ilegalizada por Maduro, sino que había sido destruida por la propia oposición, por los partidos que la formaban, de manera que cada quien andaba por su lado. Y eso no cambió con la aparición de Guaidó y con esta línea política que se inauguró en enero. Lo que se produjo en enero fue una cierta convergencia de los distintos sectores de la oposición, ahora cada uno formando, digamos, el gran archipiélago de los grupos opositores. Se produjo una convergencia en torno a la propuesta de Guaidó, en torno a la acción de Guaidó. En este sentido, el politólogo Luis Salamanca destacó igualmente que esta convergencia también se ha venido debilitando. Adicionalmente, han querido diferenciarse del resto de la oposición, comenzaron de nuevo a sacar su cabeza, tú sabes, a mostrarse solos, y otros grupos que se sienten que no están convocados, que no los llaman, que no les permiten formar parte, que no los consultan. Entonces, en este momento, digamos, pareciera que la situación de manejo de la línea opositora está primero en manos de Guaidó, Voluntad Popular, y
alguno que otro partido o la mitad de un partido que apoya a Guaidó, y el resto de los opositores criticando la línea, criticando el llamado mantra, que no es un mantra, sino que es una fórmula política, pidiendo que se cambie la estrategia, en fin. Por su parte, el también politólogo Ricardo Sucre enfatizó que estas declaraciones de Mike Pompeo deben ser un llamado de atención a la oposición. Un llamado de análisis. Desde hace tiempo creo que muchas personas en la oposición han solicitado que los distintos grupos se reúnen o analicen la famosa encerrona o abiertona, como se quiera ver, para, evaluar la estrategia, evaluar los resultados, evaluar el rumbo, evaluar hacia dónde se dirigen. Y quizás la declaración de Pompeo, una figura, vamos a decir, muy importante, no solo en la política de su país, sino también en la política venezolana, al menos en sus declaraciones, intervenciones, como actor, como ejecutor, como figura de peso. Creo que le da como a ese llamado que se venía haciendo, que quizás no era muy tomado en cuenta o no se veía como importante, una importancia que yo creo que la tiene. Analizar que realmente como la estrategia, al menos en esta etapa de enero, se ha desarrollado, si tomas en cuenta desde el 2014, porque yo creo que es la misma lógica de la fractura, del quiebre, del 14 al 19, qué ha pasado, y ahorita de enero a la fecha actual, qué es lo que ha pasado. 9:09. La alta comisionada de la ONU para los refugiados, ACNUR, Kelly Clements, alertó este miércoles que la vulnerabilidad de los emigrantes venezolanos se ha incrementado en su primera visita a Ecuador para analizar la situación de este colectivo. Clements visitó la víspera el principal paso fronterizo de Ecuador y Colombia, separado por el puente internacional de Rumichaca, y mantuvo varios encuentros con autoridades ecuatorianas a fin de conocer de primera mano la situación de los emigrantes, así como los esfuerzos del gobierno y agencias humanitarias para hacer frente a sus necesidades básicas. La alta funcionaria de ACNUR subrayó que, a diferencia de otros países de la región, en Ecuador los emigrantes venezolanos se han distribuido por todo el país, incluso en zonas muy remotas y con reducidos servicios por parte de los gobiernos locales, aunque cerca del 40% se concentra en Quito, la capital. 9:10. En otras informaciones tenemos que la presidenta saliente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, denunció irregularidades en los comicios que se realizarán mañana viernes para elegir nuevas representaciones estudiantiles de dicha casa de estudios. Podemos permitir que esos representantes de la dictadura, que también están en sus planchas, que hoy se visten de democracia, que hoy están infiltrados inclusive y que tenemos fotos y que ustedes también lo saben, entren en la universidad a apoderarse nuevamente de ella cuando tenemos años luchando contra ellos, y en las últimas elecciones del 2017 no tuvieron la capacidad ni la legitimidad de ganar ni siquiera un centro de estudiantes. Señores, dándole espacio al régimen nuevamente, es dándole espacio a la muerte, es dándole espacio a los presos, es darle espacio a la no libertad, a los nuevos valores, a la corrupción. Hoy no podemos permitir que quienes se han encargado de asfixiar presupuestariamente a la universidad, que quienes se han encargado de asesinar a nuestros hermanos y que nosotros los tuvimos que enterrar y los vamos a seguir enterrando mientras esta dictadura siga de pie. Hoy no podemos permitir que este régimen y que estos representantes de la dictadura hablen en nombre de los estudiantes cuando muchos de los nuestros los tenemos que visitar detrás de una celda. Por su parte, Hasler Iglesias, dirigente de Juventudes de Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, también expresó su rechazo a estas irregularidades. Lo que ocurrió es que una plancha eligió el nombre con el que se quería llamar, y hay dos comisiones electorales que tienen participación en este proceso. Una conformada por profesores, egresados y estudiantes, es la comisión universitaria, y otra conformada exclusivamente por estudiantes. La que es de la universidad validó esa solicitud del nombre, y la plancha se va a llamar Todos por la U, en lo que compete al Consejo Universitario. Sin embargo, a pesar de que el estudiante que forma parte de la comisión
formó parte de esta decisión, cuando le tocó decidir sobre el nombre de la plancha a la Federación de Centros Universitarios, de las mismas personas, decidió otro nombre distinto. De manera que hoy, el día de mañana va a haber una plancha que va a tener dos denominaciones distintas, y esto yo lo denunciaba porque eso no es otra cosa sino una jugada para confundir, para perjudicar la votación de esta plancha, y sin duda alguna es una práctica al estilo de la dictadura que no podemos permitir en la Universidad Central, y por eso yo, a pesar de que ya no soy estudiante, quise buscar los elementos para hacer esa denuncia y que todo el país tuviera claro lo que estaba ocurriendo ahí, y sobre todo los estudiantes que no pueden permitir que esa confusión les afecte en su elección. Sin embargo, Hasler Iglesias, dirigente de Juventudes de Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, aseguró que los estudiantes participarán en estos comicios a pesar de estas irregularidades. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este jueves. Y los muchachos que forman parte de esa propuesta federativa ayer tomaron la decisión de participar, de que esto pues es una afrenta a lo que es la democracia en la universidad. También en todas las elecciones estudiantiles, a todos los que hemos pasado por ahí nos ha tocado superar algún obstáculo. En la época de Juan Requesens, en la mía, el obstáculo era la violencia, era cómo veíamos cómo disparaban en la universidad ese día, cómo quemaban las cajas, cómo secuestraban las escuelas. Luego eso en alguna medida bajó su nivel. Cuando Rafaela fue electa, el obstáculo a superar fue una sentencia del TCJ que quiso suspender esas elecciones, y ahora lamentablemente el obstáculo viene de la propia Comisión Electoral Estudiantil de la universidad, pero los muchachos, ayer conversaba con muchos de ellos, están dispuestos a superar este obstáculo, y a que todos los ucebistas entiendan que esta práctica al estilo de la dictadura no puede vencer en la universidad, y que ellos, pues desde ayer en la tarde, comenzaron esta campaña informativa, que todo el mundo sepa que ocurrió ese cambio, y que el mismo día de la elección pues también van a estar movilizando a sus electores y informándole a todo el mundo que quienes quieren votar por su opción tienen que tener ese cuidado a la hora de rellenar el circulito en la planilla, en la boleta electoral. Entre tanto, Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, llamó a los estudiantes a respetar a la Comisión Electoral Estudiantil y dar en este proceso comicial interno un ejemplo al país. Yo supe el día sábado el problema del nombre de los estudiantes de una plancha que tenía una identificación. Se habló con la Comisión Electoral Central y la Comisión Electoral Central de inmediato corrigió la situación planteada por estos estudiantes. Ahora, lo que depende de la Comisión Electoral Estudiantil depende de los estudiantes, y los estudiantes tienen que ser lo suficientemente adultos, y en este país todo el mundo tiene que asumir desde sus liderazgos y desde sus acciones y desde sus sitios de acción su responsabilidad para corregir o para enmendar o para seguir adelante, pero tienen que ser responsables. No es necesario solamente que las autoridades, que por demás no debemos intervenir nadie, ningún profesor, sino ayudar, ser garantes del proceso, pero no intervenir ni los partidos políticos externos ni las personas que ya se graduaron en la universidad. Pueden intervenir ayudando, colaborando, expresando su opinión, siempre llamando a la cordura, a la paz, pero no intervenir directamente en procesos estudiantiles, porque eso está derrotado hace mucho tiempo y hay que seguirlo derrotando. A las 7:40 de la mañana de este jueves, Cecilia García Arocha, rectora de la UCB, enfatizó que a pesar de las limitaciones, esta universidad sigue trabajando y asumiendo sus compromisos. Hoy hay acto de grado de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Se gradúan 335 especialistas en la Facultad de Medicina. Mañana hay acto de posgrado donde se gradúan 175 de las demás facultades, es decir, de todas las facultades menos medicina, porque nos graduamos todos juntos hoy. Son 508 estudiantes que le entregamos al país, bien preparados en estudios de cuarto nivel. Ya suman en nuestra gestión rectoral 11.443 estudiantes. Esas son las cosas buenas que hay que decir. Esas son las cosas que nosotros debemos presentarle a la comunidad y al país, para que se sepa que la Universidad Venezolana, la Universidad Central de Venezuela, a pesar de todas las críticas que podamos hacer, a pesar de las restricciones presupuestarias, a pesar del desconocimiento que se pretende asumir presupuestariamente y desde otros puntos de vista, ahí estamos firmes, fuertes, graduando estudiantes, haciendo lo que tenemos que hacer, porque esa es nuestra misión. 9:17. A esta hora hacemos contacto con el pronosticador de guardia del INAME, Ángel Graterol, para que nos dé el reporte del tiempo. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer como siempre. Muy buenos días, amigos oyentes. Gracias por el pase, amigos. Bueno, sí, efectivamente, hemos anunciado en las últimas horas, en los últimos días, lluvias en gran parte del país. Les comento en líneas generales, Venezuela ha enmarcado ya en lo que es el periodo de lluvia correspondiente al año 2019. La zona de convergencia intertropical, que es el fenómeno que rige el periodo de lluvia en Venezuela, bastante activa en gran parte del país. Esta misma se ve reforzada por un viento divergente en altura. Esto no, más que todo favorece el ascenso del aire húmedo desde la superficie y no va a originar nubosidad posiblemente de gran desarrollo vertical, acompañada de precipitaciones de intensidad variable, igualmente algunas de estas precipitaciones con actividad eléctrica, igualmente ráfagas de viento en el momento de las precipitaciones. Esto especialmente sobre lo que es los Andes, Táchira, Mérida, Trujillo, igualmente el Zulia, parte del Lara, lo que es Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Amazonas, Bolívar, Apure, Monagas y la región norte costera. El resto del territorio nacional, bueno, con intervalos nubosos y lluvias más que todo en horas de la tarde. Acá la región capital se mantiene durante el día de parcial a nublado o parcialmente nublado. En la tarde, por efecto del calentamiento, tendremos precipitaciones en la Gran Caracas, especialmente hacia las zonas montañosas. El oleaje para acá, para el litoral central, marejada, olas entre 0.5 y 1.2 metros de altura. Les comento que la onda tropical ya aproximadamente a unos 450 kilómetros del oriente venezolano. Estimamos que para el día sábado esté ya sobre el territorio Esequibo. Estaremos haciendo el monitoreo respectivo para informarle a tiempo a toda la comunidad. Como nos ocurrió el día de ayer, las precipitaciones intensas acá en la región central, bueno, motivado a esa onda tropical número 2 que pasó sobre el territorio nacional y ya vimos las consecuencias, ¿no? Bastante precipitaciones en casi todo el país. Bueno, estamos a la expectativa y bueno, un placer como siempre y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Ángel, por este contacto. Antes de ir a publicidad, tenemos otras informaciones no menos importantes. Freedom House presentó su más reciente informe titulado La libertad y los medios de comunicación 2019, en el que analiza cómo, tanto en democracias como en estados autoritarios, quienes intentan consolidar su poder, consiguen nuevas formas para reprimir a la prensa independiente. Específicamente sobre Venezuela, este reporte señala que a pesar de los esfuerzos de algunos medios independientes que hacen uso de las redes sociales y de socios internacionales para informar el acceso a noticias confiables y objetivas en Venezuela, sigue siendo un desafío abrumador. Ya son las 9:20, es hora de ir a publicidad, pero no se vaya porque tenemos más. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A
que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las conversaciones con México sobre los aranceles por la inmigración no avanzaron lo suficiente. Se está progresando, pero no lo suficiente. Los arrestos fronterizos de mayo son 133,000 debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder ante la reforma migratoria. Esto lo escribió Trump en su cuenta de Twitter. Trump anunció la semana pasada que impondrá aranceles del 5% a todos los productos procedentes de México a partir del próximo lunes 10 de junio, como castigo al país vecino por el incremento de inmigrantes que cruzan la frontera. Pasamos a Perú, donde el Congreso de ese país renovó su confianza al gobierno del presidente Martín Vizcarra y a su plan de reforma política, evitando una crisis que habría generado una disolución del legislativo y la renuncia de todo el gabinete de ministros. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Durante 2 días de debates levantaron la voz atacando al gobierno y criticando las reformas políticas por las que el Ejecutivo había pedido un voto de confianza, pero al final los congresistas de la mayoría fujimorista terminaron dándole al gobierno el voto de confianza. Esta contradictoria decisión del partido del ex dictador Alberto Fujimori se explica porque de haberle negado la confianza al gobierno, el presidente Vizcarra quedaba habilitado para cerrar el Congreso que ellos controlan y llamar a elecciones legislativas. Hubo 77 votos a favor del gobierno, 44 en contra y 3 abstenciones. La izquierda, que respalda las reformas, votó en contra de la confianza para intentar precipitar el cierre del Congreso dominado por la derecha fujimorista. Las 6 reformas políticas planteadas por el gobierno están relacionadas con limitar la inmunidad parlamentaria, elecciones internas en los partidos para definir a sus candidatos, paridad de género en las listas parlamentarias, penalizar el financiamiento oculto de campañas electorales, entre otras. Ha sido una victoria para el gobierno, pero una victoria frágil. Ha logrado el compromiso del Congreso de priorizar el debate de estas reformas, pero nada asegura que se aprueben respetándose su esencia. El gobierno ha advertido que si las reformas son vaciadas de contenido, daría por negada la confianza otorgada y podría cerrar el Congreso. La mayoría parlamentaria califica esta posición como inconstitucional. Sigue abierto un potencial escenario de grave crisis política. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. En Colombia, el Senado aprobó el ascenso general de 4 soles del comandante del ejército Nicasio Martínez, cuestionado por la oposición y organizaciones internacionales por la ejecución extrajudicial de civiles a manos de tropas bajo su mando. El general ha estado en el ojo del huracán tras varias investigaciones internacionales. Primero fue el diario estadounidense The New York Times, que acusó a la alta cúpula del ejército de incentivar el retorno de los llamados falsos positivos, una política de guerra que en el pasado, según la ONU, dejó más de 5,000 personas muertas. 9:25. Hoy se cumplen 75 años del día D, que permitió liberar a Europa de la invasión nazi y precipitar el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos el reporte que nos prepararon nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Estamos a orillas de la playa Omaha, uno de los 5 puntos estratégicos del desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. 75 años después nos encontramos con Henri y Simone, 2 ancianos que fueron testigos de este fuerte momento de la historia mundial. Henri era un muchacho de 12 años. De la ventana de mi cuarto pude ver todo. Teníamos una vista al mar bien despejada y pude ver toda esa armada venir hacia mí. Era todo a la vez, era fantástico y al mismo tiempo peligroso porque nos bombardeaban. Los cañones de la marina disparaban contra nosotros. Eran miles y miles de barcos que se veían ahí frente a mí. Fue algo extraordinario. Y luego aquí, en la playa, había cadáveres bajo el mar, por todas partes. Era el apocalipsis. También conversamos con Simón, quien tiene hoy 92 años. Su vida ha estado marcada por el fusilamiento de su padre el mismo día del desembarco.
Él era de la resistencia, trabajaba para enviar cosas a los ingleses y a los norteamericanos para preparar el desembarco. Hubo 87 fusilados en la prisión de Caen el mismo día del desembarco. Comenzaron en la mañana y terminaron en la noche. Nosotros nos enteramos de que habían sido fusilados por los alemanes, pero nunca supimos dónde los llevaron después. La memoria del desembarco persiste, pero hoy en día las aguas que se tiñeron de sangre en 1944 reciben a los niños para pasear en bote, a los turistas para tomar el sol. 75 años después, las playas de Normandía rebosan de vida. Desde Playa Omaha, Andreina Flores, Radio Francia Internacional. Ya estamos llegando al final, pero tenemos informaciones que llegan del exterior sobre nuestro país. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, confirmó este miércoles que ha sostenido reuniones con la oposición venezolana. En una entrevista ofrecida al medio ruso RBC, Lavrov indicó que su país ha reiterado la postura sobre la necesidad de un diálogo entre Maduro y la oposición. Durante estas conversaciones hemos reafirmado nuestra postura a favor de un diálogo nacional. Hemos expresado nuestro desacuerdo con el hecho de que, en respuesta al llamado del mecanismo de Montevideo para iniciar este diálogo, Juan Guaidó lo rechazó cuando Nicolás Maduro lo aceptó. El ministro ruso sostuvo que el supuesto diálogo entre el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y Nicolás Maduro está siendo manipulado por Estados Unidos. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz día.